Continuamos en su secuencia Agenda Ambiental en la entrevista con Julia Urrunaga de la Agencia de Investigación Ambiental EIA, con quien veníamos conversando sobre el informe Deforestación por Definición. Julia, cuéntanos, estábamos hablando en el primer bloque sobre la transformación que suele ocurrir en los bosques naturales para el fomento a veces de grandes extensiones para la agricultura en monocultivos. ¿Qué impactos estamos asociados a ellos en una escala mayor cuando hay una gran deforestación? Además de la pérdida de los servicios ecosistémicos, aprovechamos para decir exactamente en qué consiste, ¿no? ¿Cuál es el costo? ¿Qué otros impactos sociales o ambientales se perciben? Mira, hay una serie de impactos y depende obviamente de cada zona específica, ¿no? Pero en algunos casos, o sea, a la hora que uno abre un agujero, porque no estamos hablando de plantaciones de 10 hectáreas o 100 hectáreas, estamos hablando de bloques que se van armando y que van teniendo 20.000, 50.000, 80.000 hectáreas, ¿no? Wow. Entonces van quedando realmente huecos en la Amazonía y eso tiene un impacto no solamente en el área que se deforesta, sino en todos los alrededores, ¿no? Obviamente, para empezar, todos los animales migran, ¿no? Y obviamente afectas su posibilidad de reproducción y su propia subsistencia. Pero además tienes un impacto sobre el agua, ¿no? Porque las plantaciones necesitan controlar el agua y eso, a la hora de abrir o cerrar el acceso de agua, va a afectar a todas las comunidades que están más abajo. Hay una necesidad de utilizar químicos porque la tierra en la Amazonía es pobre, claro, y necesitas una vez que eliminas la vegetación, la cobertura, necesitas alimentarla con químicos. Algunos de los químicos, por ejemplo, que han sido presentados en estudios de impacto ambiental del Grupo Romero, que es uno de los grupos grandes en ese sector, ellos hablan de dos químicos, tiene una lista, pero de dos de ellos, glifosato y diacenón, que son químicos que han sido ya declarados con alta posibilidad, encontrados como alta posibilidad cancerígena por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por estudios muy, muy recientes. Entonces, si bien no están prohibidos por la legislación peruana, o sea, no son ilegales, son de alto riesgo para la sociedad. Claro, que deberían ser reemplazados por otros, más aún teniendo en cuenta que son áreas que por la lluvia, por esto puede llegar a otras vertientes. Exacto, ¿no? Y son áreas de gran sensibilidad para nuestra biodiversidad, además, ¿no? Sobre todo cuando el gobierno y el Estado peruano se presenta internacionalmente como un país de alta biodiversidad, muy respetuoso de su biodiversidad. Este tipo de medidas no se comunican muy bien, ¿no? No siguen estos compromisos y estos anuncios, esta imagen de país que queremos, ¿no? Entonces, es el impacto sobre las comunidades locales y comunidades indígenas, que aunque no estén exactamente encima de sus territorios, a veces existen conflictos en los que hay sobreposición. Cuando faltan comunidades por titulación. Por ejemplo, cuando hay comunidades que no tienen todo su territorio reconocido. Pero incluso con títulos, ha habido casos en los que gente que tiene títulos reclama que su espacio ha sido invadido. Pero más allá de eso, incluso si tú eres vecino, y no necesariamente vecino colindante, sino un poco más allá, vas a sufrir un impacto, porque se va a afectar la biodiversidad, se va a afectar la fauna, se va a afectar el esparcimiento de las semillas y el agua, ¿no? Entonces tiene que haber una toma de decisión que involucre de modo mucho más activo a las poblaciones locales y a nivel regional tiene que haber una planificación del uso del suelo, ¿no? Porque como decíamos al comienzo, no puede ser que se decida solamente con base en las características del suelo y con base en lo que pide un privado, ¿no? Las decisiones deben tomarse desde el Estado. Además, estas plantaciones van casi de la mano con pedidos de adjudicación de tierras, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, el privado decide, yo quiero este pedazo de bosque, sin que el Estado haya decidido qué quiere hacer con ese bosque. Entonces, tiene que haber un proceso de decisión previo, ¿no? Entre las instituciones del Estado y la sociedad civil, para planificar y decir, ok, este es bosque, pero de estas cantidad de miles de hectáreas de bosques, ¿qué tal si tantas las dedicamos a agricultura?
tantas otras a pastoreo, qué sé yo, y el resto se mantiene como bosque. Claro. Esa decisión tiene que tomarse desde el Estado y no estar dependiendo de lo que los privados deciden. No, y además no debería tomarse por partes, sino tal vez viendo una gran gestión del territorio, tomar esas decisiones en el marco de un debate público que además se inserte con procesos de ordenamiento territorial, si los hubiera, o con tendencias a lo que se va a hacer ese uso a largo plazo, o los planes de desarrollo regional concertado en las regiones. ¿Has visto si hay una integración con estos instrumentos de planificación? Lamentablemente no, porque el Estado, desde el gobierno se ha dicho que hay 1.4 millones de hectáreas disponibles para La Palma, pero no hay un mapa, no se ha dicho dónde. Entonces los privados están empezando a pedir donde a ellos les acomoda, que en realidad tiene lógica desde el punto de vista privado, pero no tiene lógica desde el punto de vista de planificación del Estado. O sea, esto tiene que... Está bien si es que el Estado decide que hay un interés por cierto sector, por cierta industria, pero tiene que hacerse de un modo planificado, porque entrar por trocitos, un huequito aquí, un huequito aquí, un huequito aquí, afecta a toda la Amazonía. O sea, esto tiene que responder a una planificación, no a un interés y a una comodidad. Porque además, finalmente, si se quiere la viabilidad económica, tendría que tener una visión de integración con infraestructura de transporte u otras cosas, y esas cosas todavía están en agenda, ¿no? Entonces es necesario tener una mirada de conjunto. Y bueno, ¿cuál es la respuesta, por ejemplo, frente a esto? ¿Quiénes toman la decisión para que esto ocurra? ¿Las autoridades de nivel descentralizado, el nivel nacional? ¿Cómo es esa interacción para esta toma de decisiones? Caótica. La interacción no está clara, ¿no? Parte del tema de la demora de elaboración de este informe ha sido tratar de entender cuáles eran las diferentes responsabilidades y atribuciones de cada autoridad, y desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno nacional no hay una claridad, ¿no? Entonces, parte de las decisiones, por ejemplo, los estudios y aprobaciones de los estudios de impacto ambiental se hace desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Agricultura. Y luego, los gobiernos regionales reciben esa información y con base en esa información toman otro tipo de decisiones y toman otro tipo de acciones, ¿no? Pero cuando hemos tratado de reconstruir quién actúa primero, con qué requisitos, con qué... Eso es... Cada quien lo interpreta como quiere. Y ese es un problema. Y una pregunta a propósito de los estudios de impacto ambiental. ¿Estos tienen protocolos claros para su elaboración? ¿Hay marcos de transparencia, espacios de participación ciudadana asociados a esto? No, se supone que sí. En teoría sí. Pero lamentablemente no se cumplen en su práctica. En la investigación que ustedes han estado viendo, ¿han encontrado hallazgos de cosas que todavía están pendientes para mejorar, para esa evaluación, que importen a la difusión, publicidad, rigurosidad técnica? Sí, con toda seguridad, ¿no? Para empezar, la cantidad de cuestionamientos que se encuentran a estudios de impacto ambiental de grandes empresas no debería ser. O sea, deberían entregar estudios de impacto ambiental de mayor calidad, no con errores claros en los que se equivocan el nombre de la empresa. O sea, como hacen los estudios todos igualitos y luego solamente cambian los nombres y los mapas, a veces se equivocan y no reemplazan bien los mapas. Por ejemplo, la información sobre biodiversidad se saca de la biblioteca, no se saca de muestras y estudios en campo, ¿no? Entonces, esos son problemas, porque se saca de estudios pues, de hace 20 años, 30 años, o estudios que nunca fueron a campo. Entonces, eso no puede ser. Y el otro tema que es muy grave también, es que no hay claridad sobre en qué casos se necesita qué tipos de estudios, ¿no? Por ejemplo, este otro grupo que hemos identificado, que hemos llamado Grupo Melca, ha deforestado en Loreto y en Ucayali 7.000 hectáreas en total, ilegalmente según el Ministerio de Agricultura, pero ellos arguyen que a ellos les dijeron que no tenían que hacer ningún estudio, ¿no? Y tienen documentos de algunos asesores de algunas oficinas públicas diciendo que no necesitan estudios. No, pero entonces el Estado necesita tener una coherencia para la intervención. Ese es el punto de partida. Sí. Bueno, Julio, nos ha quedado muy corta la entrevista, pero muchas gracias por tu participación, amigos. Gracias por su amable atención y será hasta una próxima secuencia de Agenda Ambiental. Hasta la siguiente oportunidad.